Hola, ¿cómo están mis distinguidos estudiosos del derecho? Nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema vital para el abogado litigante, que es relacionado con la demanda y con la contrademanda. Y es la relación que debe existir entre los hechos que se están narrando, la norma jurídica que se debe aplicar, las pruebas que tengo que actuar y practicar para acreditar los hechos y la pretensión que estoy exigiendo. Eso vamos a tratar en este video. Soy Luis Antonio Cando Arévalo, abogado en libre ejercicio de la profesión y profesor universitario. He sido juez de corte provincial, juez de primer nivel y también con juez de la Corte Nacional de Justicia. Te pido encarecidamente que te suscribas al canal para que te lleguen notificaciones y puedas compartir semana a semana de los temas que vamos a tratar relacionados con el derecho, sea sustantivo o sea procesal. Si puedes también, dale like y al mismo tiempo comparte este video con tu familia, con tus colegas, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, para que más personas puedan acceder con estos mensajes que nos tratan de acercarnos a ese maravilloso mundo del conocimiento jurídico. No importa que seas un abogado con experiencia o un abogado joven. No importa que seas estudiante de derecho. Está dirigido para todos, porque los abogados nunca dejamos de aprender. En un video anterior hablamos de los actos de proposición. Y en ese video definimos lo que era una demanda, lo que era una contrademanda o reconvención. Te sugiero que lo revises si es que no lo has observado todavía. Y si ya lo observaste, vuélvelo a observar y relaciónalo con este video, porque es complementario del anterior. Recuerda, revisa el video que se llama Actos de proposición en el código. En este video vamos a tratar un tema álgido para el abogado, crucial, vital, de lo que depende su acierto en el caso o en el resultado del juicio: la demanda y la contrademanda. Y esa relación circunstancial que existe entre los hechos que se narran, entre las normas jurídicas que nos sirven de fundamento en derecho, entre las pruebas que debo practicar para acreditar mis hechos y en lo que estoy exigiendo como pretensión. ¿Y por qué esta relación circunstancial? Porque en cada demanda, en toda demanda, tenemos que establecer hechos, narrar hechos. Tenemos también que determinar un fundamento de derecho. Asimismo, tenemos que anunciar las pruebas que hemos de practicar para acreditar nuestros hechos o los hechos que estamos alegando. Y por último, tenemos que exigir una pretensión. Entonces, por eso es que
Estos conceptos están íntimamente relacionados. No puede haber distorsión ni entre los hechos con la norma jurídica, ni entre los hechos con la prueba, ni con la norma jurídica y la pretensión. Entonces, cuando ya tenemos vinculados los hechos que estoy narrando con lo que me indica la norma jurídica y estoy anunciando la prueba que me va a permitir acreditar esos hechos y tengo mi pretensión ajustada también a la norma, puedo decir con alegría, tengo un caso. Recién allí voy a tener un caso. Si me faltara alguno de estos elementos, no tendría el caso. Por ello, es de vital importancia que establezcamos bien la relación entre hechos alegados, entre normas jurídicas que sirva de fundamento en derecho, entre las pruebas que voy a practicar y la pretensión que voy a exigir. Para poder visualizar de mejor manera esta relación circunstancial entre los conceptos que acabo de señalar, tenemos que referirnos esencialmente a la estructura de las normas jurídicas. Sí, porque como ustedes saben, toda norma jurídica tiene una estructura. Y esta estructura tiene dos componentes: la condición o premisa o supuesto o hipótesis, como quieran ustedes llamarlo, que viene a ser la que determina el tipo de hecho que se precisa para que opere una consecuencia jurídica. Entonces, las normas jurídicas tienen su hipótesis, su premisa, su condición, para que cuando un hecho puntual se relaciona con lo que está establecido en esta norma, se produzca una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica viene a ser el resultado que se obtiene cuando se cumple la condición establecida en la norma. Entonces, lo primero que tenemos que precisar para hablar de la relación entre hechos, norma jurídica, pruebas y pretensión es que toda norma jurídica tiene su estructura y que está compuesta por una condición y por una consecuencia. Veamos con ejemplo. El artículo 177 del COGEC, con relación a la prueba testimonial, nos determina que el declarante, al rendir su declaración, tiene que estar asistido por un abogado. Y que si no tiene esta asistencia letrada, su declaración puede ser nulitada. Allí tenemos una consecuencia jurídica: la nulidad de una declaración si ésta no cumple con la condición de asistencia de un profesional del derecho. Entonces, así como esta, todas las normas jurídicas tienen, de manera general, esta estructura básica. La consecuencia en unos casos estará al final, en otros puede estar al inicio, como cuando hablamos de la disolución de la sociedad conyugal, en el artículo 189 del Código Civil.
Allí la consecuencia está al inicio de la norma, porque se plantea más o menos así. La sociedad conyugal se disuelve. Esa es la consecuencia. ¿Cuál es la condición? 4 condiciones. Una, por terminación del matrimonio. 2, por pedirlo las partes o los cónyuges en su momento, que se disuelva la sociedad conyugal. Porque pueden pedir los cónyuges que se disuelva la sociedad conyugal sin que termine el matrimonio. Otra, cuando en un proceso judicial se ha concedido la posesión definitiva sobre los bienes del cónyuge desaparecido. O también cuando se declara la nulidad del matrimonio. Todas esas condiciones hacen que se produzca la consecuencia de disolución del matrimonio. En el Código de Comercio, en el artículo 212, se establece la forma de imponer los intereses al comprador que incumple con el pago de los bienes que ha comprado. Y la consecuencia jurídica es el pago de intereses desde la fecha que está establecida para ese incumplimiento. Entonces, allí tenemos normas jurídicas que contienen una condición y una consecuencia jurídica. Y es precisamente en base a esta estructura de las normas jurídicas que el profesional del derecho debe construir su caso cuando tiene que plantear una demanda o una contrademanda. Y tener presente 3 presupuestos básicos. Primero, que los hechos que se narran en la demanda tienen que comprender todos los presupuestos que están establecidos como condición en una norma jurídica. Si le falta alguno de estos presupuestos, ya no se podría aplicar la norma. Entonces, los hechos que yo narre en una demanda o que el actor de la demanda o que el reconviniente narre en una demanda tienen que cumplir con todos los presupuestos establecidos en la norma jurídica que estoy invocando como fundamento de derecho de mi pretensión. Las pruebas que yo voy a anunciar tienen que ir orientadas a acreditar los hechos que estoy alegando, considerando siempre que cada hecho tiene que ser acreditado con una o más pruebas, de acuerdo a las exigencias o necesidades. Pero siempre tiene que estar latente el hecho de que cada hecho que se narre en una demanda o en una contrademanda tiene que ser acreditado procesalmente y se acredita con pruebas. Y también tiene que quedar claro que la pretensión que se exige en la demanda tiene que estar ajustada a la consecuencia que está establecida en la norma jurídica. Si yo no he cumplido esos 3 presupuestos básicos al redactar una demanda, no estoy construyendo adecuadamente mi caso. Y eso es lo que se requiere en la práctica procesal.
la experticia del profesional del derecho al construir un caso, cumpliendo siempre estos tres aspectos que nos harán tener éxito en nuestra pretensión. Reitero, los hechos tienen que amoldarse a lo que está establecido en la normativa jurídica que voy a invocar como fundamento de derecho. Las pruebas tienen que acreditar cada uno de los hechos que se están narrando en la demanda. Y la pretensión tiene que estar ajustada a la consecuencia jurídica que se prevé en la norma legal que se está invocando en la demanda o en la contrademanda. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos que plantear una demanda por despido intempestivo de un trabajador. ¿Qué tenemos que alegar como primer hecho? El previo, lo anterior al despido. ¿Y cuál es ese hecho anterior al despido? La existencia, lógicamente, de la relación laboral, porque no puede haber despido si no antecedió una relación laboral. Entonces, lo primero que me toca narrar es el vínculo laboral que existe entre las partes, entre actor y demandado, entre reconveniente y reconvenido. Y para narrar este hecho, tengo que revisar lo que dice la norma jurídica respecto al contrato de trabajo. Esa norma jurídica la encontramos en el artículo 8 del Código del Trabajo, que precisa que para que exista relación contractual en materia laboral, debe existir un trabajo lícito y personal, sujeto a la dependencia de otra persona o subordinado a la dependencia de otra persona que ejerce autoridad a cambio de una remuneración. Estos presupuestos, estos requisitos tienen que considerarse cuando estoy narrando el hecho de la relación laboral. Si faltase uno de esos requisitos en la narración de los hechos, ya no tendríamos relación laboral. Entonces hay que ponerle mucha atención a este particular de narrar los hechos. Siempre tenemos que hacerlo ajustados a las normas. Luego viene la narración de los otros hechos que se puedan presentar al momento de plantear una demanda por despido intempestivo. Puede ser el caso de que no le han pagado al trabajador los décimos, tercero o cuarto, o uno de los dos. Entonces tiene que indicar este particular en la demanda. No se me ha pagado los décimos de tal año o de tal periodo, o nunca se me ha pagado décimos, ¿ya? Con una particularidad en este caso puntual. Cuando yo narro un hecho negativo, como el de que no me han pagado los décimos, al acreditarse la relación laboral, le toca al demandado demostrar que sí pagó. Es lo que llamamos inversión de la carga de la prueba. Luego podemos, si hemos trabajado horas suplementarias y extraordinarias, también indicar ese particular como un hecho. Pero ojo con esto, que si nosotros queremos cobrar valores por horas
desarrolladas fuera del horario normal, sea de manera extraordinaria o suplementaria. Tenemos que acreditar que hemos trabajado en esas horas. Y eso no se prueba con testigos. Eso se acredita con documentos, bitácora, marcaciones en el reloj, etcétera. También podemos indicar que no se nos ha pagado utilidades. Estamos hablando de un hecho narrado en negativo, pero este hecho narrado en negativo tiene una particularidad. Tenemos que acreditar que el empleador percibió utilidades. Y eso se acredita con otro documento. La declaración de impuesto a la renta que la otorga el Servicio de Rentas Internas. Entonces, dense cuenta que estoy narrando hechos y también estoy indicando el medio de prueba con el que podemos acreditar el mismo. La relación laboral, si se ha efectuado mediante un contrato escrito, la acreditamos con el contrato, con el documento. Pero si es de manera verbal, tenemos que acreditarla con otros medios probatorios. Declaración de parte, testigos. Las remuneraciones percibidas, si no tenemos roles, si no tenemos constancia documental, nos toca acreditarla con juramento deferido. Entonces, hasta aquí dense cuenta que al narrar el hecho de la existencia de la relación laboral, debo ajustarme a lo que dice el artículo 8 del Código del Trabajo y tengo que acreditarla con pruebas, ya sea documental, ya sea testimonial o con un juramento deferido para las remuneraciones, exclusivamente para eso. Y si el trabajador es menor de edad, puede también acreditarse la relación laboral con el juramento deferido. Por último, me toca narrar el hecho del despido intempestivo, considerando que este es un acontecimiento que se produce en determinado lugar, en determinado tiempo y bajo ciertas circunstancias. Entonces, eso también me toca narrar. ¿Cuándo se produjo? ¿A qué hora se produjo? ¿Dónde se produjo? ¿Cómo se produjo? ¿Quién fue que me despidió? Etcétera. Allí ya tenemos vinculado el hecho fundamental de la relación laboral acorde a los presupuestos del artículo 8 del Código del Trabajo, el pago de décimos en base a lo que establece el artículo 111 y el artículo 113 del Código del Trabajo, horas suplementarias y extraordinarias en base a lo que está establecido en los artículos 47 y 55 del Código del Trabajo, las utilidades en base a lo que establece el artículo 97 y el artículo 104 también del Código de Trabajo. Y el despido intempestivo, para lo cual me ha tocado revisar o le va a tocar revisar al profesional que elabora la demanda los artículos relacionados con el despido intempestivo o con la terminación lícita y jurídica de una relación laboral, que pueden estar considerados en los artículos 169, 172, 174, 185, 175 del Código del Trabajo.
Y para la pretensión, tengo que ajustar mi pedido, mi exigencia con respecto al despido intempestivo a lo que establece el artículo 188 del Código del Trabajo, que establece que si la relación laboral duró 3 años o menos, debe pagársele como indemnización al trabajador 3 remuneraciones básicas, 3 remuneraciones de las que estuvo percibiendo como último sueldo, perdón. Y si la labor se desarrolló por más de 3 años, debe considerarse una remuneración de las percibidas como última remuneración por el trabajador por cada año de trabajo, siendo que las fracciones de año se contabilizan como año completo. Incluso, en base a lo que determina el mismo artículo 188 del Código del Trabajo, debe reclamarse como pretensión el pago de la bonificación por falta de desahucio, establecida en el artículo 185 del mismo Código del Trabajo, porque así está determinado en la ley. Entonces, allí he vinculado, para el caso de esta demanda de trabajo por despido intempestivo, los hechos con la norma jurídica, he anunciado la prueba que me puede servir o que me va a servir para acreditar mis hechos, y la pretensión está ajustada a la consecuencia jurídica producida por el despido en caso de cumplirse el supuesto del despido intempestivo. Otro ejemplo, una demanda de divorcio. ¿Cuál es el hecho primero que debo narrar? Lo anterior a mi pretensión, que estuvimos casados con el demandado o con la demandada. Entonces, siempre que narramos un hecho debemos partir desde el inicio. Y en el caso del divorcio, el inicio es el matrimonio. Entonces tenemos que narrar cuándo nos casamos, dónde está inscrito nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Y cómo acredito este hecho? Lo acredito con la partida de matrimonio. Luego, como otros hechos, ¿qué tengo que narrar? La existencia de hijos o la no existencia si es que no lo hay. ¿Qué más puedo narrar como hechos? ¿O debo narrar como hechos? La existencia o no de bienes, muebles o inmuebles, que tengan que liquidarse porque se adquirieron en la sociedad conyugal. En el caso de la existencia de hijos, ¿cómo lo acredito? Con las partidas de nacimiento que me confiere el registro civil. En el caso de la existencia de bienes inmuebles, con los certificados emitidos por el registro de la propiedad. En el caso de la existencia de bienes inmuebles, con facturas, con declaración de parte, etcétera. ¿Y cuál es el último hecho que debo narrar en el caso del divorcio? La causal del divorcio. ¿Por qué estoy reclamando el divorcio? Y para esto tengo que revisar lo que me dice el artículo 110 del Código Civil. ¿Cuál de esas causales es la que voy a utilizar para demandar el divorcio? Y en base a esa causal, tengo que narrar el hecho.
que va a originar el divorcio. Y por último, tengo que exigir mi pretensión. ¿Y cuál es la pretensión? La disolución del vínculo matrimonial. ¿Y por qué esta es mi pretensión? Porque esta pretensión es la consecuencia jurídica cuando se cumplen las condiciones del artículo 106 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 106 del Código Civil? El divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Entonces, la condición es el divorcio y la consecuencia, la disolución del vínculo matrimonial. Allí también, en este caso, he relacionado, he vinculado circunstancialmente los hechos alegados en la demanda con el fundamento de derecho utilizado, lo he acreditado con la prueba anunciada que debe practicarse en audiencia y la pretensión está ajustada a la consecuencia jurídica establecida en el artículo 106 del Código Civil. En materia civil también podemos plantear otro ejemplo. Una demanda de reivindicación. ¿Quién puede plantear una acción reivindicatoria? El titular de un bien del que no está en posesión, de un bien singular del que no está en posesión. ¿Y por qué no está en posesión? Porque hay otra persona que está posesionada de ese bien. Entonces, cuando narro los hechos, tengo que hacerle conocer al juez este particular, que soy el bien, que soy el titular de un bien singularizado del que no estoy en posesión. Porque hay otra persona, que es el demandado, que está ejerciendo ilegítimamente esa posesión. ¿Cómo acredito mi titularidad sobre el bien? Con el certificado emitido por el registrador de la propiedad. Porque así me lo determina el artículo 702 del Código Civil. No puedo acreditar la propiedad de un bien con testigos porque no es una prueba idónea. Siempre las pruebas que yo utilice para acreditar un hecho tienen que ser útiles, pertinentes y conducentes. De ese tema hablaremos en otro video, pero por ahora es necesario establecer que estos particulares tienen que cumplirse cuando yo anuncio una prueba. Tienen que ser útil, tienen que ser pertinente y tienen que ser conducente. Si yo pretendo acreditar la titularidad sobre un bien inmueble con prueba testimonial, esa prueba no es conducente, no es idónea. Puede ser pertinente, puede ser útil, pero si no es conducente, no va a ser admitida. Porque la prueba conducente para acreditar la titularidad de un bien es el certificado emitido por el registro de la propiedad. ¿Cómo acredito la singularidad del bien? Con prueba pericial. En este caso, al presentar la demanda reivindicatoria,
Yo no puedo presentar una prueba pericial, porque como no estoy en posesión del bien, no tengo acceso al mismo. De allí que, en este caso, tengo que solicitarle al juez como un anuncio probatorio que me permita realizar una prueba pericial dentro de ese bien para poder acreditar la singularidad del mismo. ¿Cómo acredito que no estoy en posesión del mismo, del bien en materia de la litis? Con una inspección judicial que debo solicitarle al juez dentro de la causa, para que el juez personalmente vaya a observar quién está en posesión del bien. Entonces, vemos allí una relación funcional entre los hechos que estoy narrando, la norma que voy a aplicar y los medios probatorios que voy a actuar en la audiencia. Y por último, para que esté completa mi demanda, necesito la pretensión. Y esta pretensión no puede ser otra, sino que la restitución a mi favor del bien, porque así lo manda la consecuencia del artículo 933 del Código Civil, que establece como consecuencia jurídica que el poseedor debe ser condenado a restituir el bien a su titular, al propietario del mismo. Para concluir, apreciados amigos, recuerden siempre esta relación estrecha que existe entre los hechos que se narran en la demanda, entre la norma jurídica que voy a aplicar, entre la prueba que voy a actuar y que estoy anunciando en la demanda, y entre la pretensión. Estos cuatro conceptos, estos cuatro presupuestos van siempre vinculados. Si logramos hacer esto en una demanda, tengan la seguridad de que el resultado final, la sentencia, les será favorable, porque así lo manda el derecho, porque así lo manda la justicia. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes recordarles de manera encarecida que se suscriban al canal y que revisen los otros videos, porque la idea es avanzar en el camino del conocimiento jurídico.